Bueno, Ayanta, un año más. Un año más, aquí estamos, nueva temporada en esta mañana. Decimoquinta temporada. ¿De verdad? Decimoquinta temporada de radio. Pero está muy bien porque cuando uno ya deja de llevar la cuenta es que es un éxito. Bueno, es que además salió Isabel González el otro día poniendo 15 años tiene mi amor. Esto es como un hijo nuestro, tiene la edad de mi hija. La próxima es para ti, que solo tienes 15 años también. No, también podemos poner esa. 15 años, no, la próxima es ayer cumpliste los 16 de Bruno Lomas. También. Y te pusiste galas de mujer. Pues de esta temporada, Ayanta, nos vas a ir trayendo escritores, pintores, creadores, todo lo que le interesa y le ha llamado la atención, ¿verdad? Mucha literatura. Porque pero hoy es una apuesta importante. Sí, lo es, sí. Porque sí. Además hablamos de primera obra, de una primera novelista que ha conseguido además el apoyo del primer grupo editorial en lengua española, no solo español, y presentárnosla. Bueno, pues se trata de Sandra Aza. Buenos días, querida, bienvenida. Hola, buenos días. Y que ha venido aquí para presentar su primera novela, Libelo de sangre, que es una novela que no parece la primera, porque parece que ya tienes una experiencia como escritora impresionante, así me pareció cuando la leí, pero sin embargo sí tiene la frescura y ese empuje y esa fuerza de primera novela, es decir, yo la recomiendo muchísimo, Libelo de sangre en la editorial Planeta, y además una historia muy particular la tuya, Sandra, porque eres abogada y tenías ese hormigueo, ese gusanillo que dicen, esa necesidad de escribir, esa imposibilidad de escribir que conocemos muchos, de decir, bueno, yo es que trabajo tanto que no puedo escribir, y menos un libro tan voluminoso como este Libelo de sangre, y llega un momento en que te lías la manta a la cabeza y dices, se acabó, lo dejo todo y me pongo a escribir. Y te sale la jugada, porque esto no siempre sale. ¿Cuánto tiempo te ha costado? Bueno, el tiempo pensar, y luego el tiempo técnico de ponerse a escribir, la disciplina, etcétera. Han sido 4 años. 4 años a pleno rendimiento. Es decir, mañana, tarde, noche, vacaciones, fines de semana. Ha sido un trabajo que además es que empiezas sin darte cuenta, y sin darte cuenta te vas metiendo y te vas metiendo, y al principio son 4 horas, después son 6, después son 7 y después no puedes pensar en otra cosa. Estás durmiendo y estás pensando en la novela. La mayor parte de los divorcios de los novelistas son por eso. Sí, sí, es que me ha dejado, etcétera. Pero ¿cómo consigues, cuándo ves la novela? Porque una cosa es el impulso y otra cosa es ver la obra. ¿En qué momento de esos 4 años tú ya ves la obra? Yo siempre digo que yo estaba embarazada de esta novela. Yo tenía una historia dentro de mí, y entonces y yo la estaba intentando arrinconar, como diciendo, oye, que yo no tengo tiempo, yo estoy muy bien en mi trabajo, estoy feliz, yo no quiero dejarlo todo, pero es que llegó un momento, siempre lo digo, que es como que empezaron las contracciones. Sí, reloj biológico también. Sí. Y entonces, de hecho, el primer capítulo, curiosamente, se titula El parto. Sí. Entonces, porque realmente fue un parto. Yo no es que visualizara la novela, pero Libelo de sangre estaba dentro de mí. De hecho, el título fue lo primero, lo tenía clarísimo desde el primer momento sobre qué iba a ir, y salió. O sea, tú tenías ese eje central, ese thriller, que es el discurso argumental de la obra, pero luego construyes 700 y pico páginas y además de relato histórico en una época de la que hay mucha información, el siglo de oro, pero de la que también me imagino que tienes que investigar, porque no todo es conocimiento. Se ve precisamente eso, ¿no? En ese Madrid que yo relataba, ese recorrido por el mercado, por la Plaza de la Cebada, sí, Cascorro, etcétera, y cómo era en esa época. ¿Has tenido que hacer horas de Biblioteca Nacional? Muchísimas, porque tú cuando empiezas a escribir una obra de este tipo, dices, es un baño de humildad realmente, porque tú dices, bueno, sí, pues yo me sé mucho la época de Felipe III, me gusta mucho Madrid, sé mucho Madrid, y soy madrileña de pura cepa y me lo sé todo. Pero cuando ya desde el primer capítulo te tienes que enfrentar a la idea de describir la casa de un pobre en el siglo XVII, dices, bueno, ¿y qué había? O sea, ¿las ventanas tenían cristales o no tenían cristales? ¿Cómo era el suelo? ¿Cómo eran las paredes? ¿Había cama o no había cama? ¿Qué tipo de...? ¿Había vasos de cristal? ¿Y qué ruido? ¿Y qué ruido sonaba? había? ¿Y a qué olía? ¿Y qué olía? ¿Y qué comían? ¿Y qué comían? ¿Y qué vestían?
claro, es todo lo que forma y conforma una sociedad y eso, bueno, pues tú puedes tener unos ligeros conocimientos de lo que es la época, pero ya te tienes que meter en lo que es la dinámica, en los personajes, cómo viven, cómo son, cómo se expresan, cómo sienten, cómo requiebran, cómo dicen hola, cómo dicen adiós. Es decir, todo eso son horas y horas y horas de investigación hasta tal punto que al final ya te sientes allí. Y a Vale, propósito de requiebros, que es una palabra tan castiza, hemos dicho cómo duermen, cómo comen, y cómo hablan, porque una Sí. de las cosas más impresionantes de esta novela es el trabajo sobre el idioma, sobre el castizo, sobre ese madrileño supuesto del año 1600, y aquí tú utilizas una serie de palabras que son verdaderamente impresionantes, o sea que son una delicia escucharlos e imaginar también su significado o ir incluso a buscar el significado. Has reconstruido una forma de hablar. Sí, bueno, es que a mí en toda novela histórica me gusta que me trasladen. Yo soy lectora apasionada de novela histórica y me gusta que me trasladen. Entonces a mí una de las cosas que más me traslada es el hablar. El Libelo de Sangre no es un castellano antiguo, simplemente lo que sí he hecho es recuperar un poco todas esas palabras que se han perdido, pero que todos conocemos el significado. Lo que pasa que han venido sustituidas pues Voy a leer por las algunas, nuevas. te voy a A ver. inter- Por supuesto. Turbaalmas, asustasierpes, mentenegra, escupecruces, cebabuitres, pelalágrimas, tragasangres, no sigas, parece el gobierno, rebañamondas. parece la lista del Me gobierno. encanta, o sea, Es tremendo. qué bonito, ¿no? Deberíamos bonito. recuperarlo como insultos, muchos Bueno, de ellos, pero pues es son que tiene elegantísimos. la lógica de ese idioma que está en el apogeo, o sea, el español, claro, al final o sea, el 16 y el 17, es que, claro, es cuando un idioma está en sazón, ya no puede estar mejor, ya no ha estado mejor que en tiempos de Quevedo, de No. Cervantes, porque no puede ser. Pero por eso es interesantísimo Pero en ese esa mom- reconstrucción pero del me idioma hace- y de me- Madrid, imaginar ese Madrid. Yo eso quería preguntarte, porque el crear una especie de... Estoy pensando en Valle Inclán, cuando recrea un tipo de idioma popular que por supuesto no hablaba nadie en Madrid, pero que él te transmite, él crea una especie de semántica que tú te la crees, porque dices, claro, antes hablaba el recuelo calentito, todas estas cosas de luces de Bohemia, Madrid no Me era quito el así, cráneo. pero me quito el cráneo, pero él te lo hace verosímil. O sea, lo más difícil en una lengua, digamos, de época es darle verosimilitud. ¿Tú cómo te ponías límites a la hora de elegir estas frases o recrearlas? Es decir, ¿cómo te controlabas? Porque es muy fácil dejarse llevar. Me tenía que controlar. Sí. Y eso ocurría en las lecturas luego en papel, porque yo es verdad que muchas de estas palabras que has dicho son reales, se llaman germanías y se utilizaban muchísimo en la época. De hecho, tú te vas a la literatura del Siglo de Oro y tú ves a Lope de Vega, a Góngora, todos los grandes utilizaban todos este tipo de palabras, que además es la unión de dos palabras, ¿no? Sí. Pero algunas son tan especiales. Es que yo creo que en el Siglo de Oro la gente era tan especial que hasta para pedir limosna te hacían una poesía, es decir, hasta para pedir limosna lo hacían bonito, Sí. hablaban tan bonito, o sea, los caballeros seducían a las damas de una manera que es que te enamoras sin ninguna duda, Sí, que sí. te dicen eso y te enamoras, caes rendido a sus pies. Y entonces sí que es verdad que a mí me gustaba tantísimo todo ese lenguaje que me dejaba, me iba. Y había, bueno, gracias a los editores y te cortan un poco porque no puedes poner, porque al final una palabra impacta la primera vez, la segunda vez, pero ya si la repites mucho, entonces ya Y es además cuando uno se cansa. enamora de fórmulas sin darte cuenta Sí. y tú crees que te dan un ritmo cuando en realidad te lo quitan. Sí, exacto. Bueno, ¿cómo te descubre Planeta? Porque en las novelas, una gran novela, porque esta es una gran novela, aparte de que cualitativamente, Ayanta, yo la creo, escribe muy bien, entonces sabe de novela, etcétera, pero en el 2023 ir al encuentro de una gran novela, una gran editorial, no es una cosa fácil. ¿Esto cómo ha sido? Bueno, sobre todo fue gracias a mi agente, Sandra Bruna,
Fue ella la que llevó Libelo a Planeta y bueno, pues... Y lo cogieron de inmediato. O sea, no ha tenido que dar tumbos por editoriales a la primera. Sí, más o menos, sí. Bueno, pues eso es señal de que es muy buena. Porque Planeta sí que tiene lectores... Bueno, y además lectores esto inquisidores. demuestra también que una editorial como Planeta está buscando nuevos autores Es que y autoras. O sea, continuamente. quiero decir que realmente... Y que combina los dos géneros que más gustan, que es la historia y el thriller. Sí. Que ahora mismo la historia está en un auténtico boom, o la novela Bueno, y histórica, todo. mejor dicho, y el thriller lo hemos vivido con el noir hace 10 Sí, años, ¿verdad? sí. Entonces has metido todo en la misma novela. Yo ¿Cómo- creo que eso cómo- también gusta, cómo ¿no? Un consigues- crimen bien resuelto. Sí. ¿Cómo entiendes el crimen? Porque cambia según las épocas, la idea de crimen, la idea de muerte cambia. Y hay, por ejemplo, la época de los duelos, están prohibidos, pero se producen, etcétera. Y hay crímenes políticos, y ahí está la historia, por ejemplo, de Villamediana, que es uno de los grandes misterios, quién mató a tal. Y la Pero religión es en una, este caso. es cómo una, afecta al- claro, pero ¿cómo te enfrentas al hecho violento del crimen y a la investigación? Es decir, ¿qué composición lugar te haces que no pase por la Guardia Civil? Porque ni la sociedad, ni tampoco la policía entonces funcionaba así. No, en este caso, bueno, todo fue un poquito guiado, o sea, el carril ha sido la Inquisición, ¿no? Que era el procedimiento inquisitorial. Yo siempre, yo soy abogada de pleitos y entonces siempre he tenido esa pregunta de cuánta historia y cuánta leyenda había en todo lo expuesto sobre el Tribunal de la Inquisición. Y cuando descubrí que ni es verdad todo lo que se ha contado, Bueno, ni se ha ni contado ni toda la verdad, milésima parte, sí. pues entonces decidí recrear un procedimiento inquisitorial, pero tal cual se sucedía, es decir, sin templar el otorbo y sin intentar lavar la cara a nadie, pero tampoco sin cebar el morbo, es decir, contar lo que realmente ocurría y cómo ocurría. Y en Libelo de Sangre lo que hay es un crimen, pero un crimen igual o sea, que los que podríamos tener en el día de hoy. Luego dices, ay, pues es que la Inquisición, bueno, no voy a contar nada, pero lo que ocurre pues tiene visos es un crimen en toda regla y tiene que ser juzgado de alguna manera. Lo que ocurre es que, bueno, pues gracias a los mentideros de la villa, ¿no? A la fábrica de lo que hoy serían las fake news, ¿no? Sí. Pues los mentideros de la villa hacen mucho daño en ese caso y entonces se producen las injusticias. Bueno, O sea, me ha encantado lo de sin templar lo torbo ni cebar el morbo. Sí, ya está, ya me ha ganado. Me la voy a leer. O sea, porque esto hay que saber español para... Es curioso que elegir hay esas muchos dos formas. escritores, bueno, me estoy dando cuenta a fuerza de hacer entrevistas, ¿no? Sí. Que hay muchísimos escritores que sois abogados, o sea, que tenéis estudios de derecho, como si eso realmente fuera algo No, porque que alimenta la imaginación, ese saber. sí, Sandra, ¿es así? yo siempre digo que detrás de todo abogado hay un escritor. O sea, todo abogado tiene churas de escritor, porque claro, el abogado se dedica a escribir demandas, escribe historias, pero claro, llega un momento que Y a veces tiene que defender lo indefendible también. Exacto, tienes que defender la No, versión y de tu vives en cliente. la Sí. lengua, Y muchas vives. veces dices, pues esto es muy fácil defender, pero otras veces dices, es que yo no sé qué decirle al juez. Y entonces escribes, al final estás escribiendo una historia. Así que es verdad que luego escribes los fundamentos de derecho, pero cuando haces los hechos, tú estás narrando una historia. Dice, y a ver cómo cuento. Y a ver le cómo lo cuento. A ver cómo le Exacto. cuento Qué esto al curioso, juez. ¿no? Me A ver cómo parece- le cuento esto al Sí, juez. sí. Pasa Y a ver si también. cuela. Y luego Pasar muchas en veces cuando historia. estás escribiendo la demanda dices, si esto podría ser una historia, yo es que escribiría un libro sobre esto. Y muchos abogados, lo que pasa que el ejercicio de la abogacía es mal novio para la literatura, o sea, es que no es un novio celoso. No es posible hay una conciliar. No hay cosa tiempo. muy curiosa. En esa época, hace tiempo, leí pero no he leído más estudios sobre eso. España tenía más abogados que toda Europa. Es decir, y eso viene también, sobre todo, tiempos de Felipe II. Sí. Estaban tan obsesionados por la legalidad. Sí. Y la legalidad al modo latino, es decir, con la literalidad de la ley, nada de interpretaciones, nada de consuetudinario. Tenía que ser la ley. La obsesión que se ve en la Inquisición, qué garantías legales hay, cómo se cumple la ley, porque además si eres ilegal encima vas al infierno.
Es decir, ese tipo esa España de entonces, tan distinta de la de ahora, donde no saben, no es que no sepan escribir, es que ya la gente no sabe ni hablar, parece imposible, pero yo creo que en parte de lo complicado de entender es cómo vivían en el idioma. Sí, es que sabían hablar muy bien. Date cuenta que cuando los que iban a la universidad, en la universidad se hablaba en latín. Bueno, Es decir, y estudiaban 3 años, ¿eh? sí, eran 3 años, luego te especializabas, pero Sí. eran 3 años y tú aprendías un montón de retórica, que sí, gramática, latín, todas las clases eran en latín, entonces era una cultura brutal. Y de hecho, ahora que me hablas de la Inquisición y de la legalidad, diré que la Inquisición española era una institución muy, muy, muy reglamentada. De hecho, todos los escritos, todos los procedimientos están escritos, están transcritos. Había escribanos del secreto Sí. que eran los que escribían cada cosa que pasaba en un procedimiento. Sí. Y de las instrucciones de Torquemada, de 1484, vienen la gran mayoría de las garantías procesales que tenemos el procedimiento judicial español hoy día. Esta es una cuestión muy interesante porque precisamente es lo mismo que la Escuela de Salamanca. O sea, ante todo hay un impulso moral, que hay que hacer el bien y hay que hacerlo con arreglo a una ley. Y esta idea de la ley escrita, tan contraria al mundo anglosajón, es puramente española, porque además se da aquí y de una manera sistemática, obsesiva, etcétera. Pero lo de Torquemada es así. Torquemada estaba obsesionado con no creer las supersticiones de la gente, del vulgo, que quemaba brujas. En Alemania llegaron a quemar 30.000 brujas que no eran brujas ni Cristo que lo fundó. ¿Por qué? Porque no tenía una Inquisición garantista como la española. El garantismo, lo que pasa es que era tan alambicado, tan preciso, tan complejo realmente. Bueno, creo que en total me parece que hay 3.000 ajusticiados de la Inquisición y me parece que solo en 5 años 30.000 supuestas brujas quemadas en Alemania. La diferencia es la garantía. Sí, Y qué pocos españoles lo saben. lo saben. Bueno, pues que lean a Sandra Aza, ¿verdad? En la Libelo de Editorial Sangre Planeta. en Editorial Sí. Planeta está ahora mismo en todas las librerías, así es que disfrutad trabajando de va a este tener libro. un éxito seguro. Ya está Sandra 8 horas ahí o Ya 10 estoy- al día ya estoy dándole otra la vez. tecla. Ya estoy Bueno, ahí. eso ¿En porque esta eres época? una ilusa, porque En no esta sabes la época. promoción que le van a hacer en Planeta, no vas a Bueno, escribir ni eso. una palabra en los uy, uy, próximos uy, uy, meses. uy, uy. Mira, eso prepárate, porque es lo más duro. Bueno, bendito sea. Claro vamos. que sí. Sí, Bueno, sí, pues ya la verás verdad, Estoy cuando- feliz, esfuerzo. estoy Cuando feliz. lleves 7.000 selfies, ya verás lo que te... Que huele alto todo Sí. lo que pueda. Bueno, pues Enhorabuena, Sandra. el siguiente libro que vienes también aquí a presentarlo. No, con pues será un Ayanta. placer para mí, un privilegio. Hacemos Muchísimas pausa. gracias. Bueno, Recibimos a enhorabuena, Bea de de la verdad. Torre. Muchísimas gracias. Y vamos ya con Bea, me quedo lo de sin templar lo torvo, ni cebar el morbo. No, es que tenemos un ministro de Cultura que no hizo una carrera. Ya sabía yo que lo ibas a enganchar. Pero es que Poco dice de ayer leí un informe que han acabado con la enseñanza de la literatura. Ya no se enseña literatura. En España no se enseña literatura española. Así que por lo menos las novelas que nos sean salven. buenas. Claro que sí. Sí, señor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.